Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia Universal, tema 21, la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos ahora cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. ¡Qué pena! ¡Qué locura! Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió alguno de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo somos iguales y tenemos que respetarnos y ayudarnos los unos a los otros. La primera causa. Pero antes de hablar acerca de la causa, tenemos que nosotros conocer el periodo de inicio de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza, jóvenes? En 1939, siendo el trasfondo del conflicto la lucha por el control de esferas de influencia, concluyendo en el año de 1945. En ella se enfrentaron por un lado la potencia del eje,
tenemos ahí Alemania, Italia y Japón, y por otro los aliados, tenemos a Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos. Luego de que esta nueva conflagración, los Estados Unidos en América y la Unión Republicana Socialista Soviética, la URSS, se convirtieran en las potencias dominantes del mundo. Las causas que influyeron para el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes. La número 1, tenemos aquí el afán expansionista de las potencias del eje. Aquí tenemos a Alemania, que reclamaba los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Tenemos su ideología que tenía el espacio vital. Por su parte, Italia pretendía apoderarse de Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez. Y Japón pretendía el control del Pacífico y el sudeste asiático. La siguiente causa es el fracaso de la política de apaciguamiento de la Sociedad de las Naciones. Y no solo fue de la Sociedad de las Naciones, también de su sistema de seguridad colectiva. Esto va a provocar el restablecimiento de bloques antagónicos. Tenemos la siguiente, que es el exacerbado nacionalismo. Tenemos en Alemania, que fue impulsada por el partido nazi, y en Italia por el partido fascista. Y no dejar de lado las rivalidades ideológicas. Tenemos aquí el comunismo soviético se unió con el capitalismo inglés, francés y norteamericano para contrarrestar el bloque nazi-fascista. Los bloques que se van a formar ya son los que conocemos. Tenemos la potencia del eje, tenemos aquí a Alemania, Italia y también a Japón. En Alemania tenemos a su líder, quien va a ser Adolfo Hitler, el llamado Führer. Tenemos también a su ministro, en este caso de propaganda, que es Joseph Paul Goebbels. Tenemos a su jefe del servicio de protección, Heinrich Himmler, y también Heinrich Himmler viene a ser su ministro de Interior. Tenemos al fundador de la Gestapo o policía secreta, Hermann Göring, y en este caso también Hermann Göring viene a ser el reorganizador de la Fuerza Aérea Alemana. En Italia tenemos a la autoridad nominal del rey Víctor Manuel III, dirigida ¿por quién? Por Benito Mussolini, llamado el Dulce. Japón. En Japón, ¿quién gobernaba? El emperador Hirohito. Tenemos a su primer ministro, Hidemaro Koyone, y a su ministro de Relaciones Exteriores, Yoshiki Matsuoka. Esos son los bloques en este caso, los ejes, las potencias del eje. ¿Quiénes integran la potencia de los aliados? Fácil, Inglaterra, Francia, la URSS y Estados Unidos. En Inglaterra tenemos al reinado de Jorge VI, su primer ministro, quien va a ser Chamberlain, quien va a reemplazar, o en este caso, quien va a ser luego reemplazado por Churchill. Francia, tenemos a Francia, al presidente de la República, Albert Lebrun, su primer ministro, Edward Daladier, y el presidente del Consejo de Guerra es Paul Reyna. En la URSS, bueno, tenemos aquí a Joseph Stalin como jefe del gobierno soviético y el ministro de sus relaciones exteriores es a Mikhailovich Skripal. En Estados Unidos tenemos a Franklin Roosevelt, presidente de la República, y a su vicepresidente y quien luego va a asumir la presidencia luego de la muerte de Roosevelt, es Harry Truman. Los hechos previos a la guerra. ¿Cuáles son los hechos previos a la guerra? Tenemos la Guerra Civil Española, que va entre los años de 1936 a 1939. Esto va a ser un enfrentamiento bélico entre repúblicas liberales y socialistas. Va a ser el enfrentamiento bélico entre republicanos y nacionalistas. Tenemos ahí a los republicanos, a los liberales y socialistas, y a los nacionalistas tenemos a los conocidos falangistas. ¿Por qué van a pelear ellos? Por el control del Estado español. Aquí tenemos el ejército falangista que recibe el apoyo militar de Alemania e Italia. Esta guerra va a servir como campo de prueba de nuestro armamento alemán y del ejército italiano para ser utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue favorable para los nacionalistas.
estableciéndose así una dictadura encabezada por Francisco Franco, franquismo, al que se le conoce con el nombre de franquismo, que asumió una postura neutral durante la guerra, pero era en este caso el más apoyaba, se podría decir, a la potencia del eje. Luego tenemos el pacto Anticomintern en el año de 1936, que fue firmado entre quienes jóvenes, entre Alemania y Japón, contra el comunismo soviético. Italia ingresa en el pacto en el año de 1937, abandonando la Sociedad de las Naciones, conformado por la potencia, en este caso, del eje. Luego tenemos la ocupación de Austria por el ejército nazi en el año de 1938, conocida también como Axschluss. La conferencia de Múnich, 1938, donde participa Cleverley por parte de Inglaterra, Daladier por Francia y Mussolini por Italia. No olvidar a Hitler por parte de Alemania, respectivamente. Se acepta la anexión de los sudestes checos a Alemania como garantía de la paz en Europa. La ruptura de las condiciones establecidas por parte de Alemania significa el fracaso de la política de apaciguamiento que fue impulsado en la Sociedad de las Naciones. Tenemos la noche de la noche de los cristales rotos, 1938. Esto fue un acontecimiento violento ocurrido en Alemania y Austria durante la noche del 9 de noviembre de 1938. Fue dirigida contra los ciudadanos judíos en todo el país. Es considerado por muchos analistas como el paso previo al exterminio de los judíos, el famoso Holocausto. La SS arrestó a miles de judíos en Alemania y también destrozaron sus comercios. Más de 50 judíos fueron asesinados esa noche. Tenemos luego al Pacto de Acero, que se firmó en el año de 1939. Este pacto de acero fue un conflicto político y militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín entre los ministros de Relaciones Exteriores Gales Sociano por Italia y Joachim von Ribbentrop por Alemania, donde se sentaban las bases de un futuro apoyo mutuo en caso de guerra. Y por último, el pacto Ribbentrop-Molotov en el año de 1939. Fue un pacto de no agresión firmado entre Alemania nazi y la Unión Soviética en Moscú. En este caso, sus representantes fueron los ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos por un lado Joachim von Ribbentrop por Alemania y Molotov, en este caso de Vyacheslav Molotov por la URSS. El pacto se firma el 23 de agosto de 1939, poco antes de iniciarse esta Segunda Guerra Mundial. Con ello, los alemanes concentraron sus fuerzas en el frente occidental, amenazando ¿a quién? A Francia, jóvenes. Ahora hablaremos acerca del desarrollo del conflicto. La ofensiva del eje se va a dar entre los años de 1939 a 1941. Hablaremos de las diferentes ofensivas de Alemania, Italia y Japón. En Alemania hablaremos acerca del frente oriental y el frente occidental. En el frente oriental inicia el 9 de septiembre de 1939. Alemania invade a Polonia y se inicia la famosa y conocida Guerra Relámpago. En el frente occidental, 1940, se da la invasión a Holanda, Dinamarca y Noruega en la Operación Dínamo. Alemania rompe la línea Maginot y ocupa París. En julio de ese mismo año y en mayo de 1941 se inicia la batalla aérea de Inglaterra. En el año de 1941 se firma la Carta del Atlántico en la conferencia Terranova. Italia, vemos el frente balcánico y el frente norafricano. En el frente balcánico, 1940, Italia fracasa en su intento de invadir Grecia. Y en el año de 1941, los alemanes dirigen sus tropas a los Balcanes, ocupando Grecia y Yugoslavia. Se inicia la resistencia yugoslava dirigido por Josip Broz Tito. Luego tenemos el frente norafricano, 1941. Tras el fracaso de la ofensiva italiana en la región, los alemanes ocupan el norte de África en la Operación Afrika Korps, dirigida por Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto.
Y en Japón se da el Frente del Pacífico, se da el 7 de diciembre de 1941. Se da con el ataque aéreo japonés a la base llamada Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra, ¿no? El 8 de diciembre de 1941. Luego tenemos la contraofensiva aliada. La contraofensiva aliada va de 1939 a 1941. En esta ofensiva aliada tenemos el frente oriental, el frente occidental, el frente norafricano y el frente balcánico, llamado frente del Pacífico. ¿Cómo reaccionan los países luego de la invasión? Pues, ¿no? De Alemania e Italia y también en este caso de Japón. Por ejemplo, aquí en el frente oriental se da en el año de 1942 a 1943 la famosa batalla de Stalingrado. En el año de 1943 se da la rendición del sexto ejército alemán al mando del mariscal von Paulus. En 1944 los soviéticos avanzan liberando Leningrado y Kiev. En abril de 1945, las tropas soviéticas ingresan en Berlín. Ante esta situación, Hitler se suicida el 30 de abril. Su último acto oficial importante fue nombrar al almirante a Karl Dönitz como su sucesor. Luego tenemos en el frente occidental, enero de 1943, se da la conferencia de Casablanca. Septiembre de 1943, del mismo año, se da el desembarco en Sicilia por George Patton. Mussolini huye al norte de Italia y asume el gobierno Pietro Badoglio, quien firmó la capitulación. Noviembre del mismo año, de 1943, se da la conferencia del Cairo. Noviembre y diciembre de 1943, que vamos a conocer más adelante, se da la conferencia de Teherán. El 6, en este caso de junio de 1944, también se va a dar el desembarco a Normandía, conocido como la Operación Overlord. En julio de 1944, la conferencia de Bretton Woods. Y febrero de 1945, ya concluyendo la guerra, la conferencia de Yalta. El 12 de abril de 1945, el vicepresidente norteamericano Harry Truman asume la presidencia ante la inesperada muerte de Roosevelt. El 28 de julio de 1945 se da la ejecución de Mussolini por los partisanos o guerrilleros antifascistas. Esos son los sucesos en el frente occidental. En el frente norafricano, pues en el año de 1942 a 1943, se da la batalla El Alamein, dirigido por el general Montgomery. En 1943 se da la liberación de Libia y Túnez. En el frente balcánico, en el año de 1944, las tropas anglo-francesas liberan Atenas y las fuerzas soviéticas hacen lo propio con Yugoslavia. En el frente del Pacífico, pues aquí en el junio de 1942 se da la batalla de Midway y en el año de 1942 a 1943 la batalla de Guadalcanal. Junio de 1914 la batalla de Mar de las Filipinas y también concluyendo ya esta Segunda Guerra Mundial en febrero y marzo de 1945 la batalla Leadwood-Gina. Agosto de 1945 Truman ordena el bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima se realizó el día 6 de agosto, en este caso de 1945, y Nagasaki en este caso se bombardea el 9 de agosto de 1945. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde y luego de esa manera termina lo que viene a ser las llamadas contraofensivas aliadas. Las conferencias importantes que se firmaron en esta Segunda Guerra Mundial fue, y hemos ido hablando en nuestra anterior diapositiva, la conferencia de Teherán. El lugar donde se firma es Irán. ¿En qué consiste esta conferencia? Es la primera reunión de los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes?
Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Gran Bretaña tenemos a su representante, Churchill, su ministro Churchill. Estados Unidos, Roosevelt, y en la URSS a Stalin. Estos tres grandes van a coordinar las operaciones militares contra Alemania, planeando un desembarco en las costas francesas previstos para el año de 1944, que es conocido como la Operación Overlord o el Día D. Asimismo, se comenzó a estudiar la formación de un organismo internacional que habría de convertirse en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Luego tenemos la Conferencia de Yalta, que se firma en la península de Crimea, que ahora pertenece a la actual Ucrania. En esta segunda confederación, también de los tres grandes, que ya sabemos quiénes son los tres grandes, no lo voy a mencionar, asistieron en este caso Roosevelt, tenemos a Churchill y el máximo dirigente de la URSS. ¿Quién era? Ya lo saben, ¿cierto? Stalin. Ellos van a tratar de acercar la reorganización territorial de Europa Oriental, y no solo oriental, sino también Europa Central, como Polonia, Yugoslavia y Alemania. Se aprobó la decisión de dividir Alemania en las zonas de ocupación que serían administradas a través de una comisión de control central, como la sede de Berlín, y se acordó también invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participar en la comisión de control. Se decidió crear una comisión de reparación de guerra para en este caso, esta operación de guerra que iba a operar en este caso Moscú. Luego tenemos la llamada Conferencia de San Francisco, donde se va a realizar en Estados Unidos. En esta conferencia se va a dar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Se va a celebrar en junio del año de 1945. Y por último, tenemos aquí la Conferencia de Potsdam, que se va a dar en Berlín. ¿Dónde queda Berlín? Alemania. En esa tercera conferencia, también de los tres grandes, participaron por Estados Unidos Truman, recuerda que Roosevelt murió y ahora reemplaza a Truman, por Gran Bretaña su ministro Churchill y luego el nuevo primer ministro Clement Richard Attlee, y por la URSS también tenemos a Stalin. El objetivo fue la puesta en vigor de las medidas acordadas anteriormente en la conferencia de Yalta acerca de cómo ahora la vamos a dividir Alemania y las fronteras de Polonia, así como un ultimátum a Japón y el juicio a los crímenes de guerra. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar, administradas por Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, y bajo la dirección del Consejo de Control, formando por esto 4 estados. Para resolver las cuestiones que afectaron a todo el país, en especial el desarme completo de los alemanes, y además que se disolviera cuando se creara un gobierno alemán estatal. Se decidió que en este caso las 4 potencias que ocuparon Alemania recibieran la reparación de guerra de las zonas que se habían asignado. Sin embargo, se acordó que la URSS obtuviera compensaciones adicionales por ser la potencia que más había sufrido pérdidas. Todos estos sucesos que se van a dar en la Segunda Guerra Mundial traen como consecuencias, por ejemplo, en la económica, la producción industrial europea y japonesa va a disminuir considerablemente. Esto va a provocar una aguda crisis económica y social. En lo político, tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Se da la división de Alemania entre las 4 zonas administrativas, quienes son Francia, Inglaterra, Norteamérica y la Unión Soviética. Se inició la rivalidad entre los bloques capitalistas liderados por Estados Unidos y el bloque socialista por la URSS, conocida más adelante, que vamos a ir hablando, como la Guerra Fría. Se va a establecer las repúblicas populares como Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, bajo la dirección de la Unión Soviética. El proceso de descolonización de países africanos y asiáticos dominados también por las potencias europeas. En lo social, se va a elevar, como siempre, la mortandad del pueblo europeo
incluido también los genocidios en el sudeste asiático por los japoneses. Y de esa manera, jóvenes, nosotros vamos a terminar esta Segunda Guerra Mundial. He tratado de hacerlo lo más resumido, porque sí es un tema demasiado extenso, pero debido a la hora y el tiempo, he tratado de colocar ahí los datos más importantes, pero tenemos nuestro libro para poder reforzar más quizás cada batalla. Por ejemplo, la batalla de Stalingrado, en qué consistió, la batalla de Midway, qué estrategias se usaron. Entonces, jóvenes, no nos quedemos solo con la información que les brindo, tenemos nuestro libro para poder reforzar más este tema. Recuerden que hoy día tenemos una práctica. Es que chicos, nos vemos, estudien mucho.